obstáculos y sí las tenemos a ambos lados. En función de eso, vemos ahora sí ya el sentido de operación. Está el avión aquí detenido, velocidad 0, inicia su recorrido y de recorrido de despegue el TORA, 3,000 metros. Como hay zona libre de obstáculos, el ASDA 3,200. Y el TODA, zona de parada, el ASDA y el TODA, como tenemos una zona libre de obstáculos de 500 metros, son 3,500. Muy bien. Con eso, ahora vamos a calcular la longitud del levantamiento con la zona libre de obstáculos, que son 500 metros. Y me dice que desde la velocidad del levantamiento a donde termina la pista es la mitad de esa distancia de levantamiento. La mitad es 500 metros porque la otra mitad son los 500 metros de la zona libre de obstáculos. Por eso, la longitud que necesita para levantarse y pasar por lo menos a 10.7 metros arriba de la zona de despegue son 1,000 metros. Y aquí los tenemos calculados. ¿Sí? 2 veces la zona libre de obstáculos, 1,000 metros. Ahora, la carrera de despegue. La carrera de despegue es de donde inicia el recorrido hasta la velocidad de levantamiento. ¿Sí? Entonces vamos a tener que esa carrera de despegue va a ser el TORA, la longitud de la pista, menos la longitud del levantamiento entre 2, que es la distancia entre la velocidad del levantamiento y el término de la pista. Entonces tenemos que son 3,000 metros menos 500. Necesitamos una velocidad, una carrera de despegue. Más bien, no necesitamos. Le estamos proporcionando nosotros al piloto 2,500 metros aquí de carrera de despegue. Eso es lo que le estamos proporcionando con la pista. Ahora, con estos valores podemos calcular la velocidad, la pendiente de levantamiento en este primer sector. Y este va a ser, ¿sí?, la altura 10.7 entre la longitud y por 100. 1.07. A ver, lo que vamos a corroborar es la carrera de despegue. Díganme qué carrera de despegue necesita este avión. Mm, 2,500. 2,500. ¿Cuánto? 2,500. No, el avión de proyecto. 2,500. 1,710. Vean en la hoja de datos el avión de proyecto, el 767-200, qué carrera de despegue necesita. 1,710 metros. 1,710. Y yo le estoy dando 2,500. ¿Ok? Entonces, puede operar perfectamente en estos 2,500 metros. Aquí está. 3,000 menos 500 son 2,500, que lo acabo. Mayor que los 1,710 metros. ¿Ok? Entonces vamos, de hecho, el piloto, antes de llegar a estos 2,500, a los 1,700, 1,800, ya va a iniciar su despegue. ¿Ok? Va a tener pista suficiente. Ahora, para el aterrizaje. En el aterrizaje, recuerdan, lo vimos cuando vimos las consideraciones para aterrizar,
El avión va a pasar 10.7 metros arriba de la cabecera de la pista. Ahí va a ir frenando con las alas, con los elementos hipersustentadores, hasta tomar contacto a esta velocidad inicial. A esta distancia le llamamos distancia de planeo. Y para el grupo de aeronave Delta, ¿sí? Aquí está la distancia de planeo. Para Alfa son 300 metros, 350, 400. Y para el que estamos trabajando Delta son 450 metros. Ahora, lo que tenemos que calcular es en qué distancia, después de tocar pista, necesita para detenerse, frenar y detenerse. Como, díganme, ¿cuál es la velocidad de toma de contacto de este avión en su hoja de datos? 270. 270. Y con esa velocidad va a tomar contacto aquí. ¿Qué distancia necesita para detenerse? Pues la hacemos con la ecuación de velocidad inicial al cuadrado menos la velocidad cero al cuadrado entre 2 veces la desaceleración. ¿Qué desaceleración tiene este avión? Ok, entonces tenemos que convertir a las mismas unidades, porque la desaceleración es 1.52, pero ¿en qué unidades, Elizabeth? Y la velocidad en kilómetros por hora. La longitud de la pista en metros, entonces convertimos a metros. Como los 270 por 1000 entre 3600 al cuadrado, entre 2 por 1,52. Chequen esta ecuación y debe de dar 1850. Aquí está la velocidad de toma de contacto que me acaban de decir. Sí, da 1850. Ok, ahora, la distancia de aterrizaje va a ser la distancia de planeo más la distancia de frenado. Esta es la distancia de aterrizaje, 2.300 metros. Como tenemos una longitud de pista de aterrizaje de 3.000 metros, entonces vamos a tener un margen de seguridad de 3.000 metros menos los 2.300 que necesita para aterrizar. Un margen de seguridad de 700 metros. ¿Ok? Ojo, estamos analizando el sentido de operación de 24 a 06. ¿Sí? Como la pista que estoy trabajando opera en ambos sentidos, ahora analizamos el sentido de operación de 06 a 24 en el sentido inverso. Tenemos de tora 3.000 metros, de asda 3.200 y de toda 3.400. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la longitud del levantamiento va a ser 2 veces la zona libre de obstáculos, que son 400 metros. 400 por 2 son 800. Y la pendiente mínima con la que va a despegar va a ser los 10.7 metros entre 800 y por 100 debe de dar este 1.34%. ¿Ok? Ahora, la carrera de despegue, ¿sí? Aquí va a ser de 2.600, porque son 3.000 menos 400 metros. Va a tener un poco más de 2.000. Y la pendiente ya la calculamos. 2.600 es mayor que 1.710. Entonces puede despegar perfectamente también. Tiene distancia suficiente para despegar.
El aterrizaje en sentido 2406. La distancia de aterrizaje va a ser la longitud de la pista, acuérdense, menos el umbral desplazado. 3000 menos 150 va a disponer para aterrizar 2850. Distancia de plano igual 450. Ahora calculamos la distancia de frenado, que es la misma que la anterior, 1850. Entonces la distancia de frenado va a ser 1850 más 450, 2300. Estos 2300 se los descontamos a la longitud de aterrizaje y queda un margen de seguridad de 550 metros. Entonces, aquí concluimos que el sentido preferencial de operación debe de ser de 24 a 06, porque dispone de mayor longitud de pista para aterrizar. ¿Ok? Aquí está la conclusión. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Nada? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estos 4 esquemas, es más, los pueden poner todos, iniciando con las distancias declaradas en una sola hoja hacia abajo, los 4 esquemas, y los van proyectando. ¿Sí? Como quiera, ustedes eligen la escala y ustedes eligen si dibujan 4 esquemas o si dibujan uno solo con los sentidos de operación. Pero lo van a hacer. ¿Sí? Porque todo eso se los voy a revisar. Todo lo que es proyecto. Bien, ¿alguna duda? No, profe. Y, profe, en caso Adelante. de que necesitemos una segunda pista para cubrir el coeficiente de utilización. Sí. Muy ¿qué buena procede? pregunta. Muy buena pregunta. Si necesitamos una segunda pista para cubrir el coeficiente de utilización, esa pista va a ser una pista secundaria, necesariamente. Y esa pista, su longitud, como mínimo, debe ser el 85% de la longitud de la pista principal. Preferentemente que sea igual, pero cuesta, ¿sí? Ahora, después de eso, tienes que hacer todo este análisis en esa segunda pista también. ¿Sí, Francisco? Sí, sí, maestro. Sí, fuiste tú el que preguntaste, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Es buena pregunta. Sí se entiende. Es más, algunos quizá no tengan, algunos quizá les dé pista cruzada. Vi unos vientos por ahí muy elevados. Algunos otros van a tener necesidad de una segunda pista, pero por demanda de transporte aéreo. Tendrían que hacer lo mismo. Nada más aclaran y se siguen con el análisis de una sola pista, pero cuando definen que son 2, dicen que todo el análisis va a ser el mismo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bien, este es el ejemplo que ya analizamos la clase pasada, donde no hay zona libre de obstáculos, donde no hay zona de parada ni nada, pero vean en este caso cómo queda la carrera de despegue. Es de 1930. De todas maneras, sí podría operar al avión porque necesitamos 1710. Pero ya los sentidos de operación, este sería para el aterrizaje y este sentido sería para el despegue sin zona libre de obstáculos y sin zona de parada y sin umbral desplazado. Y aquí está un ejemplo. Cuando se tienen umbrales desplazados, así es como se pintan. Eso lo vamos a ver, estas señales. Son ayudas visuales a la navegación. Lo vamos a ver en el siguiente departamento.
Ustedes lo van a exponer inclusive. Y esto es lo que se publica en el manual de vuelo del avión y es lo que se le entrega a los pilotos. ¿Okay? Hasta ahí terminamos las distancias, más bien, terminamos lo que es pista y sus elementos asociados, sentidos de operación. Como les dije en la clase pasada, lo que hicimos hasta este momento es proteger la pista en tierra. ¿Sí? ¿Con qué? Con los sentidos de operación, estableciendo sus márgenes de operación, con los elementos asociados, margen, franja, reza, con la zona de parada, la zona libre de obstáculos y los umbrales desplazados, si se requieren, etcétera. Ahora vamos a el espacio aéreo. Y acá estoy poniendo las definiciones, las diferentes superficies limitadoras de obstáculos. Para el aterrizaje lacónico, horizontal interna, aproximación, ahí están sus definiciones. Ustedes las estudian. Vámonos a esta tabla, porque aquí precisamente están los valores que necesitamos aplicar de acuerdo al tipo de pista que tenemos, que ya me la dijeron. Vamos a entender la tabla. Tenemos dos grandes columnas. La primera, donde están las diferentes superficies con sus elementos. Y la segunda, donde están las pistas. Y recuerden que las pistas se dividen de dos tipos. Pistas de vuelo visual, Visual Flight Rules, y pistas de vuelo por instrumentos. Entonces, si ven, esa columna grandota se divide en estas dos columnas, pistas de vuelo visual, y todas las otras son pistas de vuelo por instrumentos. Ahora, las pistas de vuelo por instrumentos son las que son de aproximación, que no son de precisión, que utilizan como radioayudas BOR y Néctar Delta Bravo NDB, y las que sí son de aproximación, que utilizan como radioayudas los sistemas Indio Lima Sierra, ILS. Muy bien. Ahora, los que son de aproximación de precisión son de categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Y aquí están las claves de referencia, el número de clave de cada una de esas pistas. Nuestro caso es 4 delta, categoría 1, es lo que dice aquí. Entonces vamos a utilizar todos estos valores. Si ven, en todas las crujías hay valores. ¿Qué quiere decir? Que entonces tenemos que diseñar todas estas superficies. Ahora, quiero que vean que no todas las superficies se proyectan en todas las pistas. Por ejemplo, la aproximación interna, la superficie de aproximación. A ver, vamos a ver primero. La superficie cónica se proyecta en todo tipo de pistas. Aquí está, porque todas las crujías tienen valor. ¿Y qué datos tiene? Pendiente y altura. La horizontal interna también en todas las pistas. ¿Y qué datos nos dan? Altura y radio. La de aproximación interna ya no se proyecta en todas las pistas. En todas estas no se proyecta. Nada más en las que son de precisión, de aproximación de precisión.
La superficie de aproximación tiene tres longitudes, tres segmentos. En la primera sección, ¿sí?, se proyecta en todo tipo de pista, sea visual o sea por instrumentos, ¿sí? En la segunda sección, si ven aquí, ya no se proyecta en las pistas que son visuales, ni en las pistas que sean de aproximación de no presión categoría 1 y 2. Todas las demás sí se proyectan en la de aproximación. Luego tenemos la de transición. La de transición se proyecta en todo tipo de pistas y tiene nada más una pendiente. La de transición interna no, nada más en las que son de aproximación de precisión. Y la de aterrizaje interrumpido, nada más en las que son de aproximación de precisión. ¿Sí? Aquí está. Las superficies que se diseñan en todo tipo de pistas son la cónica, horizontal interna, aproximación en su primera sección y la de transición. Las demás, nada más en pistas que son de aproximación de precisión. Muy bien. Ahora, vamos a la pista que nosotros estamos proyectando. Y aquí están los datos que necesitamos. Superficie cónica, pendiente 5%, altura 100 metros. Aquí está. Cónica, pendiente 5%, de aquí lo saqué. Altura 100 metros. ¿Ok? Luego, tenemos horizontal interna, altura 45 metros, radio 4000, aquí está. Superficie de aproximación interna, anchura 90 metros, distancia del umbral 120 metros, longitud 900 metros y pendiente 2%. Eso lo saqué de aquí. ¿Sí? La columna que me corresponde, 120, 90, etcétera. Entonces voy sacando la lista y voy poniendo todos los datos que voy a proyectar y eso es lo que está ahí. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Muy bien. Ahora, vamos a... Esto es lo que hicieron. Vamos a proyectar las primeras dos superficies, la horizontal interna y la superficie cónica. Ya lo tienen ahí. Si ven, ¿qué es lo que tienen que hacer? Proyectar cada uno. Aquí tienen el eje de la pista. Primero, proyecten su pista, son 3000 metros, aquí está. Luego, dice que la superficie horizontal interna tiene una altura de 45 metros, aquí está. Este es un corte longitudinal, este que está aquí abajo. Y le ponen, ojo aquí, van a utilizar en la misma escala 1 a 125, pero van a dejar 5 milímetros para que se vea a esta altura. Y acá una unidad para que se vea a esta altura. Muy bien. ¿Cómo es? Si ven, en el radio de 4000 metros, que va de aquí a aquí, ¿ok? Tiene una altura de 45 metros, 4000 hacia un lado y 4000 hacia el otro. Donde termina la superficie horizontal interna, inicia la superficie cónica con una pendiente del 5%. No nos dan valor de la longitud de la superficie cónica. Nada más nos dicen
5% de pendiente y 100 metros de altura. Entonces, a ver, dividan 100 entre 0.05. ¿Cuánto les da? 2000. 2000. 1000. Entonces, ustedes, es más, calcúlenlo ahí en su cuaderno donde tienen este dibujo. Pónganle longitud de la superficie cónica, 100 entre 0.5 igual a 2000. Entonces, creo que ya no hay ningún problema para que dibujen, para que terminen su dibujo con esto. O si tienen, bueno, déjenme terminar. Este fue el corte longitudinal, el corte transversal. Viene siendo lo mismo. La diferencia es que aquí vamos a poner los 45 metros de ancho. ¿Ok? Y de pista. Y la superficie horizontal interna está 45 metros arriba. ¿Ok? Y después viene la superficie cónica. Es el corte transversal. Muy bien. ¿Alguna duda? Profesor, Sí. el 45 metros cuenta desde el centro del eje, ¿verdad? O sea, 22.5, 22.5. No, a ver. Los Ahí, 45 metros, exactamente. Si me dices del ancho de la pista, ajá. efectivamente son 22.5 hacia un lado y 22.5. Ah, ok. El ancho de... Gracias. ¿Sí? Sí. Que no se confunda con estos 45 metros de altura. ¿Cuál es 45, dijo? Que no se confunda con estos 45 metros de altura donde inicia la superficie horizontal interna. ¿Sí? Ah, ok, ya, sí, ya. Ok. Pues, Bueno, nada más les voy a pedir, Elizabeth, ahorita que te pongas a dibujar, te lavas las manos porque vas a dejar tu cuaderno todo manchado de chamoy o no sé qué es lo que estás comiendo porque ahorita van a dibujar todo esto, ¿ok? Vamos con las otras superficies. Muy bien. Ahora, esta es un poco más complicada. Primero les voy a explicar cuál es y luego se van a poner a dibujarla. Esto sí lo vamos a ir haciendo juntos ahorita. Pero fíjense que lo que tienen ahí es el segundo esquema. Aquí está el rectángulo que dibujaron aquí. Es la franja de seguridad. Y acuérdense que la longitud de la franja de seguridad calculamos 3.570 ya con zona de parada y con zona libre de obstáculos. Está en la otra presentación. No me voy a ir a eso. ¿Por qué? Pues con 3.000 metros de pista más 250 y 200, 3.450 y más 120, ¿sí? Da los 3.570. Y el ancho, 300 metros. Por eso pusieron aquí 3 por 3.45 unidades o 3.5 unidades, 3.6 les digo. Eso es lo que tienen. Y dibujaron estas superficies también. Ahí las van a dejar. Ahora, lo que van a hacer es lo siguiente. Fíjense, aquí está. Dice superficie de aproximación. Longitud del borde interior 300 metros. Son estos 300 metros, que coincide con la franja de seguridad. Luego dice distancia desde el umbral 60 metros. Aquí tenemos el umbral de la pista y de aquí hacia dónde inicia.
la superficie de aproximación son 60 metros. Luego dice divergencia 15%. ¿Qué quiere decir? Que este trapecio se va a separar un 15%. Si es así, entonces tenemos que calcular, porque no se nos da, la distancia mayor del trapecio. Lo que sí nos dan son estos 3,000 metros de la primera sección. Aquí dice. Primera sección, longitud 3,000 metros y pendiente 2%. A ver, saquen su cuaderno. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, tenemos este trapecio. Con este trapecio formamos estos dos triángulos para calcular esta distancia. Este triángulo y este triángulo de aquí abajo va a tener una longitud de 3,000 metros. Ahora, ¿qué tanto se desvía? Hasta aquí son 3,000 metros. ¿Qué tanto se desvía esta línea? Tenemos que calcular la distancia que hay de cateto opuesto con ese 15% y la longitud. A ver,